Buenas noches. Jueves 2 de octubre del año 2014, 183 programas en el año, 2084 en el ciclo. Vamos a conversar de economía y del país con José Luis Parada. Gracias por venir, viejo. Carlos, un gusto estar otra vez en tu programa. A ver, ubicarnos más o menos qué es lo que está pasando. Un día nos dicen que la economía del país es una belleza. Al día siguiente, que las lluvias del Beni pueden generar déficit fiscal, pero sin embargo, cuando uno mira y busca en los documentos del gobierno, no encuentra nada que diga que ha habido un desembolso real y la economía del Beni, lamentablemente, pesa muy poco en el global de la economía nacional. Eso por un lado. Sale García Linera a decir, no, nadie debe nada cuando nace en este país. Ahora resulta que sí debe $1,100, que yo esta mañana en la radio decía, carajo, tiene razón José Luis Parada. Aumentamos 10 veces todo, pero estamos debiendo lo mismo al nacer que como estábamos. O sea, y por último, aparece nomás la gente del gobierno a decir que va a hacer grandes esfuerzos para evitar el déficit fiscal. A ver, más o menos ubicar, pero además hablan de un modelo exitoso que han ido a exponerlo a otras partes del mundo. Sé que son muchos temas, pero vamos a ir desarrollándolos, por favor. A ver, Carlos, lo primero que hay que considerar es el presupuesto general de la nación. Ya, ok. O sea, para que es como el presupuesto de la familia. ¿Qué ha sucedido con el presupuesto general de la nación? Y vamos a tomar dos datos. Estado, decirle para que no te critiquen. Ya, el presupuesto general del Estado. Vamos a comparar el 2001 con el 2012 porque es un intercensal. Sí. Cuando hablamos del 2001, hablamos que el presupuesto general de la nación tenía 27,000 millones de bolivianos. Y el 2012 tenemos en el presupuesto oficial, todos los datos son oficiales, tenemos 145,000 millones de bolivianos. Eso quiere decir que entre el 2001 y el 2012 tenés 5 a 6 veces más plata. Eso quiere decir que es como que a una familia de $1,000 el 2001 comienza a ganar $5,000 a partir del 2007. Del 2007 en que comienzan a subir los precios. Ese es el presupuesto general de la nación. Ese presupuesto general de la nación se distribuye entre todo lo que hay en las instituciones, están universidades, municipios, gobernaciones, ministerios, todo lo que es el tema de justicia, en fin. Entonces, si tenés 5 o 6 veces más plata en lo que es el presupuesto general del Estado, la primera sensación que se debería tener es que todo comienza a mejorar, porque es 5 veces más ingresos. Pero un ratito, no ha habido gran incremento de instituciones que reciben plata entre el 2005, 2007 a hoy. Es decir, los municipios son casi los mismos, el incremento de municipios es muy poco, los ministerios están más o menos iguales, el número de ministerios, para hablar, digamos, y que no se diga, no, es que estamos hablando de un país diferente. No, hay un país diferente, un país diferente, claro, entre comillas. El presupuesto general de la nación, el 88% lo administra el gobierno central. Ya. ¿Qué tiene el gobierno central? Primero, tiene todo lo que es el servicio de justicia, tiene los ministerios, y hay una nueva fase, que es el tema de la creación de las empresas públicas estratégicas. Ya. Pero ese 88%, porque si tenés 5 veces más plata como ingreso, ¿en qué estás gastando esa plata? Primero, los ministerios suben de 15 que había antes a 21 ministerios. O sea, son 6 ministerios más. ¿Ya? Aparte, tenés que estas empresas... de ellos sin presupuesto prácticamente. Con muy poco presupuesto. Por eso te digo. Pero recaudadores. Porque los ministerios se van creando para comenzar a apretar al sector formal. Porque vos date cuenta... Cosa que está bien.
que está bien, entre comillas, cuando vos en un presupuesto general del Estado y en un Estado, te voy a dar 3 ejemplos de cómo se manejan. El neoliberal, que fue, por ejemplo, el tiempo de Bush, en que hay un Estado en que deja que el mercado controle todo. Esto hace que si descuidan el tema económico, viene y Obama, por toda esa falla económica del país, Claro. le da el voto a Obama y cambia. Cae Bush neoliberal. En el lado de Europa, tenés los socialistas, con Zapatero, en que fue el que más beneficios le dio a España. Todos los beneficios en cuestión de seguridad social, en cuestión de la economía del bienestar, creó bonos, creó todo tipo de beneficios, pero en el otro extremo también se dispara el tema económico y también pierde y entran los del centro derecho. Y Rajoy tiene que pagar esa cuenta. ¿Sí? Exactamente. Entonces, pero fíjate que es un extremo, el tema neoliberal, falla la economía, y en el otro extremo, socialista, con un montón de beneficios, falla también la economía y hay un cambio político. Lo que nunca hemos podido nosotros, a nivel de estudios, ni nadie ha observado, es que el efecto de los cambios políticos, cómo te afectan la economía, al revés, porque muchas veces es lo que en este momento se está generando aquí. El presidente está prometiendo de todo para ganar votos y después se la van a cobrar. Y vamos a ver después del análisis por qué se complica el tema político con falsas promesas y que no puede cumplir. Y al medio de este tema internacional hay un Estado alemán, o sea, la economía alemana, que es un Estado muy fuerte, fiscalizador, disciplinado y sobre todo con niveles de corrupción muy bajos. ¿Qué te hace un Estado fiscalizador? Hace que aquel que no cumple las leyes las tenga que cumplir y tiene la autoridad para que el que no lo cumpla, sancionar. ¿Qué sucede con los gobiernos que llegan a los niveles de corrupción en los cuales se va deteriorando su capacidad de decisión y de fiscalización? Lo que hace es a la imposición y la arbitrariedad, ¿no? Entonces, y eso es lo que va sucediendo en estos 3 tipos de economía: neoliberal, el socialista y el socialdemócrata, si querés llamarlo así, que son los alemanes, que salen de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial, medio se están estabilizando y entran a lo que es la recuperación de la RDA. Claro, la caída del muro y la asimilación de la mitad del país terriblemente pobre. De todo el país. A la que habían 16 millones de personas con un nivel muy bajo. 25 años. 92, más o menos. Sí. Entonces, ahí ya vos tenés de que esa economía y ese gobierno, independiente de quién está, porque tiene políticas de Estado de mediano y largo plazo, que no van cambiando, sino en lo esencial, no en lo esencial esas políticas de Estado se cumplen. Entonces, recuperan 16 millones de alemanes de la Alemania democrática, estabilizan, viene la crisis del euro y automáticamente es el país que mejor pasa y mantiene a Europa unida y mantiene una disciplina también y hace que se pueda recuperar. Entonces, eso te está mostrando 3 tipos de Estado. Uno, totalmente de mercado abierto; otro, socialista con muchos beneficios, pero sin respaldo en la economía; y un tercero, que es el centro. Entonces, eso es lo que deberíamos haber buscado aquí. Si vos tenés 6 veces más plata, lo primero que deberías haber visto es qué priorizo en el gasto. Pero si priorizo la parte política de andar en anuncios, andar buscando enfrentamientos y no buscando el tema de inversión, es el primer problema, porque no se fijan políticas de Estado de mediano y largo plazo. Y eso es lo que ha pasado en el país. Entonces van al inmediatismo. Claro, y de casualidad, son casualidades de la vida, que, por ejemplo,
el modelo que tenemos en este momento está vigente hace 50 años. Sí. El 80% de las exportaciones, entre 80 y 82% de las exportaciones, siguen siendo naturales. hidrocarburos y minería. Entonces, suben los precios, vamos a ver cómo se va viendo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Bolivia? En los últimos 8 años, vos tenés 120 mil millones de dólares en el presupuesto. Esto quiere decir entre el 2006 y el 2013. Si le incorporas 2014, son 148 mil millones de dólares con el 2014. Eso equivale al gasto de 45 años de otros gobiernos. Entonces, no hay posibilidades de comparar. No podés comparar una familia que gana $1,000 con una que gana 5,000. Y estamos igual o peor que antes. Porque resulta que al no haber políticas claras de mediano y largo plazo, se comienzan a apoyar, aparte de ese incremento de 6 veces en recursos de precios mayores de materias primas, tienen otro apoyo más, el país como país. Esos bolivianos que no consiguieron un trabajo digno aquí y que no dieron para sus expectativas, sale del país. Y las remesas pasan del 2001 de 100 millones de dólares a 1.100 millones de dólares por año. 11 veces sube. ¿Qué quiere decir? Que esos 1.100 millones de dólares por año hacen 10.000 millones de dólares más que llegan de afuera. Y si llegan 6.000 dólares por año, por familia, a 5 familias, quiere decir que 1 millón de personas han salido de la pobreza, tienen un ingreso, no un trabajo, un ingreso por un familiar que vive afuera. Lo que significa que puede estar distorsionado el mecanismo de medición. Lógicamente. Porque no está incluido el ingreso de la remesa. Claro, porque nadie dice, han salido de la pobreza por políticas del gobierno, tantas personas, por remesas, tantas personas, porque ese millón de personas que reciben plata de afuera, de un pariente que tiene afuera, no necesita del Estado. Y muchas veces va directamente al consumo. Aparte, el gobierno lo que hace es liberar el tema del contrabando, porque dice, a partir de 200,000 UFBs, eran 40,000 dólares hace unos 5 años, cuando se libera. Entonces, ahora son 60,000 dólares. ¿Ya? O sea, eso no es contrabando. El tipo que se entra con su camión o entra en su auto con el año, dice, no es contrabando. Y si lo pillan, va y paga el impuesto. Y si no lo pillan, está de contrabando. Entonces, es una forma de liberar el tema del contrabando. Y a la vez la prohibición. Pero además, ¿cuál es el sentido? ¿Generar mayor consumo interno? No. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de haberle aumentado el monto libre de ingreso de mercadería? Porque la única razón de generar fuentes de trabajo es mediante el contrabando. Porque se hace una cadena productiva muy grande. Por supuesto. Vehículos. Un tipo trayendo un vehículo por semana, uno por semana, se gana 500 dólares. Ese no vuelve a trabajar más. Por 200. O por los mismos 500 dólares al mes, pero si lo hace en una semana. Claro. En un viaje que va y viene, entonces te entran 130,000 vehículos de contrabando en 5 años. Entonces, eso es lo que se llama empleo disfrazado, porque hay un ingreso, pero no tiene un trabajo, porque no es legal, pero funciona. Ya vimos Chayapata, que los vehículos ahora están en el Chapare, y va a seguir porque no existe la alternativa. Pero con lo que no contó el gobierno... Ropa usada también, incluirlo ahí porque... Esa es la otra línea. Pero quiero terminar en una ilegalidad que te complica la legalidad de funcionamiento de yacimientos. A ver. Cuando vos dejas entrar 130,000 vehículos de contrabando, te demandan consumo de combustible. Yacimientos, como no ha hecho inversiones en los 8 años,
O sea, más bien ha habido una caída en la producción de petróleo de casi un 15% desde el 2005 Cierto. hasta el 2014. 14. Y la tendencia es que el 2018 ninguno de los pozos petroleros ya están en caída, tengan producción, por lo tanto va a tener que subir el tema de la Lo que subvención. significa que vamos a vivir del gas. Exactamente. Sí, y va a haber que importar más hidrocarburos. Mucho más diésel y posiblemente gasolina. Entonces, esos 129 vehículos con la cadena productiva, porque ¿quién va a traer vehículos? No va a ir uno de la oposición o uno que tenga... No. Tiene que hacerlo alguien que conozca a gente que pueda pasar. Así es. Y eso es sencillo y eso lo conoce todo el mundo. Pero cuando llegan esos vehículos a Bolivia, te demandan combustible. Tienen que consumir. Te demandan repuestos, te demandan, porque son vehículos usados. Pero eso no es nada. Te comienza a complicar porque demandan combustible y hace que los que ya estaban aquí demanden más. Porque cuando vos evalúas un proyecto de transporte, lo que evalúas es la fluidez del tránsito. Ya. Porque es muy distinto si vos tenés una carretera despejada de vehículos o lo que sucedía en Santa Cruz antes que decías vos, ¿sabes qué? ¿Dónde es? Desde la gobernación, digamos, que es en el estadio, para que nos ubiquemos, hasta el Cuarto Anillo, dame 15 minutos, estoy ahí. Sí. En 15 minutos estaba. Bueno, ahora tardás media hora. 25, 30. ¿Sí? 30. Eso te implica, para los que están aquí, mayor consumo de combustible, Claro. porque tenés que parar, tenés que poner en Ese elemento primera. está interesante. O sea, Sí, señor. lógicamente, es muy distinto que vos le pongas, en el segundo anillo le pongas cuarta y te vas, o le pongas quinta y llegues allá, Sí. con el consumo mínimo. Y es muy distinto que estés parando a cada rato poniendo primera, donde el consumo se calcula que en cuestión de atascamientos puede subir hasta un 8%. Entonces, quiere decir de que aparte el consumo de los 130.000 vehículos, va también el tema del atascamiento, porque vos tenés que estar avanzando metro a metro. Multiplica el mínimo 130.000 vehículos por 10 litros de combustible día. Es 1.300.000. ¿Ah? 1.300.000. Ok. ¿Ah? Ese es el incremento diario de litros que se necesitan. Ya, por eso. Es una barbaridad. Entonces, cuando llega ese tema, lógicamente, ahorita cuando vos te vas a algún lado y vas a hacer un viaje, ¿ya? Vos de ir a Guarnes o ir a Montero, tardás más, por ejemplo, de la Santos Dumont hasta el Cristo. Y de ahí ya va más despejado. Ahora un poco más despejado. Entonces, todo eso te crea y viene el otro problema, que es más grave, que es el social. ¿Por qué? Porque ese que te trajo el autito de contrabando y que después lo legalizó, se vuelve taxista. Porque como no hay fuentes de trabajo, entonces te crea un problema demasiado serio. Por eso es que en este momento todo mundo te pide la línea, todo mundo te pide de que le abras para su taxi, que te abras para esto, y en este momento ningún municipio, ni el gobierno central, ni la gobernación, si no nos ponemos de acuerdo, esos vehículos de contrabando, más la entrada de vehículos, más la falta de empleo, hace que tengamos un problema social complicadísimo que es el transporte. Y ya vos lo tocaste, el tema del desastre de lo que es el transporte urbano. Sí. Porque el municipio no ha sido capaz de entrar en el tema de transporte por estos temas políticos, a decir, bueno, señores, se acabó. Estos surubí, estos otros, se salen a un lado. ¿Qué es lo que corresponde? Entonces, están atascados ahí donde era la antigua terminal. Sí. Entonces, todo eso te está ocasionando un problema social, porque te pueden parar y te pueden bloquear en cualquier momento, que es peor todavía porque el perjuicio a la economía es mucho mayor. Eso de la ilegalidad de esa, por eso es que antes, en los anteriores gobiernos, había un cierto control, habían sus nacionalizaciones, pero nunca el 12% del parque automotor. El otro es el de la ropa usada. La ropa usada, el otro gran problema. Claro, el otro gran problema, porque el gobierno dice, no, nosotros hemos dado 80 millones para la reconversión. Oigan, 80 millones. ¿Viste el fracaso? El otro día ya hablaron del fracaso
no de la es recomendación. fracaso, es que no han hecho nada. ¿Por qué? Porque es más fácil que siga metiendo ropa usada. Y esa ropa usada, ya vienen los vivillos, como decían el otro día, vos te ibas o te vas al Alto, a la feria del Alto, y te compras a la veces... 16. Claro, yo el 2003 fui y una vez me compré un saco nuevo en 60 bolivianos. Claro. Entonces, nuevo, tenía hasta la telita ahí. Entonces, la gente dice, y hay unos que los ponen a boutique, le ponen la etiqueta, la hacen bien. Entonces hay una distorsión y donde... Como aquí es Cumavi. Igual a otro. Cumavi. Sí. Y de acuerdo a un estudio dice que la clase media y media alta es la que más consume. Claro, porque el afán de figuración, de esto, de lo otro, no importa de dónde es, ¿no? Es la percha, digamos. Sí. Entonces, pero es un problema social porque ya hay casi 500.000 personas viviendo de eso. Entonces, ¿cómo vas a solucionar ese tema? En este momento, si tuvieras que sincerar esto, tenés que sincerar cuánto tenemos en la industria y cuánto tenemos en esa cadena del contrabando de ropa usada de gente que come. Porque al final vos ves un tiempo... Si a eso le sumás la remesa, se hace, ¿no? Va sumando. Claro. Y ahí tenés que ponerle que hoy he visto que el vicepresidente dijo que el narcotráfico solo son 500 millones de dólares. Que 1.5 ya. Pero no es 500 millones, es más. Claro, o sea, ¿de dónde saca los datos? Yo no me animo como economista a decir, este es el impacto. Lo único que sé, que toda esta cadena, digamos, de contrabando, tiene que desembocar, ¿cómo lo legalizás? Tendrías que tomar una medida y que lastimosamente ninguno se anima a decir porque son votos. ¿Ya? O sea, ninguno se anima a decir, ¿saben qué? Voy a tener que cortar esto, vamos a tener que hacer esto, vamos a tener que darle trabajo. Entonces, pero ese es otro tema. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Esos 500.000 manejan básicamente el tema del diario vivir feria por feria. Porque un día la presentan acá, otro día venden allá, otro día se van. Entonces, ya son dos problemas sociales que no los hemos visto cómo se han tocado. A pesar de tener 6 veces más plata, no les hemos dado las condiciones. Pero es que es muy cómodo, te voy a pedir un corte, pero es muy cómodo. Finalmente, esa gente cuando me consume hospital, ahí entra la mano del Estado, porque van a hospitales públicos. Pero después no me piden para nada, no me piden plata absolutamente para nada. El Estado se encarga de sus hijos porque van a la escuela fiscal y se encarga del hospital público cuando su urgencia es mucha y van al hospital público. Después no forman parte del movimiento económico del Estado. Claro. Del presupuesto general del Estado. Entran ¿verdad? por un ladito. Claro. Entran por el lado del consumo, sobre todo de alimentos. De acuerdo. Incrementan la recaudación cuando alguien les vende. Claro. De acuerdo. El consumo. Sí, va al consumo lo que hace. Ellos le representan muy poco al Estado. El Estado no casi que ni se preocupa de ellos. Están recibiendo plata de un lado, del otro, están haciendo sus propias vidas. Pero eso es un 70% de la economía. Que al final, ¿El cuánto? el 70% de la economía es informal. Ahorita legal e ilegal. Ahorita hablamos de eso. Vamos al corte ya.